dies. Benvinguts en aquesta nova jornada fiscal. Com sabeu, cada any començant l'any, intentant fer aquesta jornada per informar de totes les novetats que hi ha. En tema fiscal, jo crec que sí que hi ha bastantes coses que venen de nou i bastantes novetats, i per això vull dir, tenim aquí el Javier López i l'Eva González, que són fiscalistes de la CABE. M'ho preguntat, segur que ja els coneixeu, heu estat o reunits o creu consultes amb ells, per explicar-nos totes aquestes novetats que venen en la factura electrònica, el Verifactur, temes que tots segur que coneixeu però que sempre generen dubtes, i creiem que és important que aquesta jornada l'hem volgut fer en format híbrid per facilitar la participació de totes les persones que volguessin participar-hi, volguessin connectar-se o bé assistir presencialment. I bé, sense més, us deixo amb el Javier i amb l'Eva, i esperem que després de la seva explicació també pugueu plantejar totes les dubtes que tingueu i que sortiran d'aquesta jornada d'avui. Està prevista unes 2 hores, vull dir, amb tots els dubtes i tot el res. Moltíssimes gràcies a tots. Gracias, Catiana. Buenos días a todo el mundo, a los que están aquí y a los que están aquí. Hoy vamos a tratar 2 temas muy diferenciados. Si me permitís, voy a empezar la sesión yo y continuará con las novedades fiscales la responsable del área fiscal del CLM. Por mi parte, voy a tratar uno de los temas de mayor trascendencia, yo creo, en los últimos tiempos, y que va a haber o va a significar un antes y un después en la práctica habitual de las empresas, que es el sistema de facturación Verifactur y la entrada en vigor de la nueva factura electrónica. No os voy a hacer la pregunta de quién ha modificado o roto en algún momento de su etapa profesional una factura, porque creo que todos lo hemos hecho. Yo soy el primero que lo ha hecho, ¿no? Bueno, pues eso se ha acabado. Esa práctica de modificación de facturas va a tener su fin en el momento en que la factura electrónica entre en vigor. Veremos más adelante cuándo, podemos preverlo, que todavía está en el aire, pero lo que sí podemos tener claro encima de la mesa es que a partir del próximo mes de julio va a haber ya un cambio, un paso en la misma dirección muy importante, y que debemos tener en cuenta, tomar en consideración y adaptar nuestras empresas a lo que viene. Entrando ya en materia, vamos a hablar de 2 leyes que hace tiempo ya que fueron aprobadas y están en vigor. La primera de ellas es la ley antifraude, es la ley 11/2021, del 9 de julio del año 2021, de prevención y lucha contra el fraude fiscal. 3 años después se completa el desarrollo reglamentario de esta ley con la aprobación de la orden ministerial de en pantalla 15/1177 de 2024, por la que se regulan los sistemas de facturación llamados Verifactur para empresarios y profesionales. La publicación de esta orden ministerial supone el inicio de un cómputo de 9 meses para que los fabricantes y los comercializadores de sistemas informáticos para empresas deban adaptar esos softwares a la norma. El objetivo es conseguir que las operaciones que realizan los empresarios y los profesionales no sean manipulables. Por lo tanto, se establece una serie de requisitos técnicos a esos sistemas informáticos de facturación que evitarán precisamente esta manipulación. No vamos a entrar en detalles porque creo que no es el foro adecuado, para eso serán los foros dedicados a los expertos informáticos y a los técnicos de informática, pero vamos a ver muy por encima las principales características de este sistema Verifactur, ¿no? Como os he dicho, la orden ministerial
regula que estos sistemas deben impedir su modificación y la destrucción de los registros de facturación para evitar las manipulaciones en la contabilidad. Deberán omitir también cualquier tipo de función que permita ocultar o modificar los datos contables. De hecho, los programas informáticos de doble uso habituales en el tiempo sobre todo las cajas registradoras ya fueron prohibidos. Por lo tanto, es una ampliación más de algo que ya venía siendo tratado por la ley. Estos programas de facturación o de gestión deberán tener o tendrán la obligación de que se puedan hacer la trazabilidad de los datos contables y facilitar su almacenamiento para futuras inspecciones. Y por último, se obliga a las empresas a generar para cada factura que expidan un sistema de software, en estos sistemas de software que garanticen su inalterabilidad, su trazabilidad, su conservación, su integridad, su accesibilidad y su legibilidad, lógicamente, por parte de la administración pública. Por lo tanto, a partir del próximo mes de julio, pues, y como consecuencia de esta orden ministerial, los sistemas manipulables tipo Excel, Word, dejarán de ser válidos. Es decir, ¿puedo dejar de facturar en Excel o Word? Debo. Si lo hago, ¿qué ocurre? Bueno, en principio, incumpliré la norma, pero no habrá una trazabilidad completa por el momento. Debéis entenderlo como un primer paso hacia la implantación obligatoria de la factura electrónica, que como veremos siguiendo los siguientes slides, va a ser mucho más rigurosa y mucho más encorsetada. Pero lo que es cierto es que yo debo facturar o dejar de utilizar estos tipos de software en mis procesos de facturación. Y eso lo debo implantar en mis empresas a partir del 1 de julio de 2020. Por lo tanto, siendo una obligación de las empresas y de las agencias de viaje en concreto que hoy estamos aquí, sí que es cierto que esta regulación afecta fundamentalmente a los fabricantes de software. No obstante, os recomiendo que de manera lo más urgente posible os pongáis en contacto con vuestros proveedores de software a fin y efecto de poder tener en tiempo y plazo vuestros sistemas adaptados a la nueva norma, ¿no? En segundo lugar, veríamos, o vamos a ver un poco en detalle la ley 1822, es la ley Crea y Crece, de 28 de septiembre de ese año, que todavía está pendiente de desarrollo reglamentario. Eso es muy importante porque la factura electrónica, estando aprobada, como no ha sido desarrollada eh, reglamentariamente y se establece en la propia ley un plazo de carencia para la entrada en vigor a contar a partir de la aprobación del reglamento, pues la tenemos en suspenso. La propia ley establece que la factura electrónica va a ser obligatoria a partir del primer año de aprobación del reglamento para todas aquellas empresas que facturen más de 8 millones de euros y para las que facturen menos de 8 millones de euros será obligatoria la implementación de la factura electrónica a partir del segundo año, es decir, habrán 2 años de carencia, ¿no? Para permitir precisamente a las empresas esa adaptación. Hoy todavía no ha sido aprobado el reglamento, por lo tanto no tenemos fecha de entrada en vigor de la factura electrónica obligatoria. Sí que es cierto que el gobierno tiene previsto aprobar durante este año 2025 ese reglamento y por lo tanto previsiblemente estaríamos hablando
de 2026 para las empresas de más de 8 millones de euros de facturación en el año inmediatamente anterior, o 2 para las de menos de 8. Por lo tanto, la norma que hemos visto antes, la orden ministerial que desarrollaba la ley antifraude, es un primer paso. No, va de la mano de esta norma, que es la realmente importante, y es la que va a cambiar de manera radical nuestra forma de trabajo. De hecho, la factura electrónica es obligatoria en España desde hace años cuando facturas a la administración pública. Y en las facturas de la administración pública supongo que han sufrido las consecuencias de esa obligatoriedad, ¿no? Porque realmente el proceso es complejo, el proceso de modificación es muy, muy rígido y vamos a tener que aplicar con todas las consecuencias del reglamento de facturación en cuanto a las modificaciones de factura. Ahora lo veremos. ¿Quiénes van a estar obligados a emitir facturas electrónicas? Pues bueno, todos los contribuyentes del impuesto de sociedades, excepto aquellas entidades que total o parcialmente exentas, una del artículo 9, que no estén obligadas a liquidar el impuesto y facturen rentas no sujetas. Si facturan rentas sujetas al impuesto, las parcialmente exentas, en ese caso también es la nómina. Todos los contribuyentes del IRPF que desarrollen actividades económicas, por tanto, todo tipo de profesionales o empresarios individuales, los contribuyentes del impuesto sobre de la renta de los no residentes que obtengan esas rentas en España mediante procedimientos permanentes, y también aquellas entidades en régimen de atribución de rentas, como pueden ser las UCEs, las comunidades de bienes y similares, y que desarrollan actividades económicas. Por lo tanto, en general, todas las empresas y profesiones. Vamos a analizar pocas, hay muchas definiciones en la ley, pero he seleccionado las que considero más relevantes para que entendamos el nuevo sistema que viene, ¿no? La primera definición es qué es una factura electrónica obligatoria, ¿no? Bueno, es aquella factura expedida y recibida en un formato electrónico que se expide y se recibe entre empresarios y profesionales y en la que se documentan las operaciones comerciales que conciertan entre ellos, ¿no? La única diferencia con la factura habitual es que va a tener un código QR inmodificable. Pero lo que sí es una novedad es la plataforma de intercambio de facturas electrónicas. ¿Qué es una plataforma de intercambio de factura electrónica? Bueno, la infraestructura tecnológica que permitirá el envío de la factura electrónica entre el emisor y el destinatario. Por otra parte, y paralelamente a las plataformas de intercambio, existirá, que está actualmente en desarrollo, una solución, una llamada Solución Pública Facturación Electrónica, que será una plataforma pública por la que la agencia tributaria se podrá utilizar como infraestructura de facturación electrónica si el sujeto pasivo de impuestos de sociedad de renta o impuesto de la renta a los residentes así lo estima conveniente. Es decir, eh, la administración no nos obliga a utilizar plataformas privadas, frecuentemente de pago, para emitir nuestras facturas electrónicas, sino que va a poner a disposición de todos los contribuyentes una plataforma pública en la cual, el cual podremos utilizar para emitir nuestras facturas electrónicas y utilizarla de la manera habitual que tengamos, ¿no? Por lo tanto, esa es una plataforma en desarrollo que esperemos esté disponible cuando entre en vigor la norma. De hecho, hemos tenido una muy mala experiencia con el registro horario, por ejemplo, con las plataformas públicas que han seguido y siguen dando ciertos problemas, ¿no? En cuanto
a las características de este sistema español de factura electrónica. Esto, lógicamente, es una normativa europea que debemos implementar en esta normativa nacional. Pues una de las características más relevantes es que la facturación electrónica, las empresas podrán realizarla a través de plataformas privadas, a través de plataformas públicas o mediante una combinación de ambas. Es decir, yo me podré encontrar con un proveedor, por ejemplo, que utilice la plataforma pública, no tenga una plataforma privada y por lo tanto en mi emisión, envío y recepción de esta factura, pues utilizaremos un híbrido público-privado. Los sistemas de sintaxis técnica, no me preguntéis exactamente en qué consisten, porque no soy capaz de descifrarlo, pero esos son los lenguajes y las sintaxis técnicas que prevé la norma que sean aceptables con la condición de que sean intercomunicables entre ellos, ¿no? Bueno, los más relevantes son esos 4 sistemas de sintaxis que van a tener que ser los utilizados por esas plataformas. En el caso en que el intercambio de facturas electrónicas se produzca íntegramente, es decir, tanto por el emisor como por el receptor de la factura electrónica, por plataformas privadas, los sistemas deben generar una copia que automáticamente se depositará en la solución pública de factura electrónica. Es decir, la administración va a tener online la totalidad de las facturas emitidas en el país a disposición para su comprobación, verificación o supervisión. Ese es el gran cambio que viene. Ya hemos experimentado cambios importantes. La implementación del sistema de información inmediata significó en su momento que la administración tenía acceso online a los registros de IVA, por ejemplo. Este es un paso mucho más decidido en aras del control de la economía del país. El envío de la totalidad de las facturas a una sede electrónica pública significa un cumplimiento absoluto y radical del reglamento de facturación en cuanto a modificación de las facturas. Por tanto, dificultad enorme de gestión interna, a pesar de que las herramientas informáticas nos van a facilitar el trabajo, pero, insisto, el simple error en el nombre del emisor o en la dirección, o un baile en el NIF, o una modificación en el concepto, ¿quién no nos ha pedido la modificación, aclaración o ampliación del concepto de la factura? Va a significar la emisión de una rectificativa, cosa que hoy no hacemos, aunque deberíamos hacer, pero hoy en la práctica no se hace. Todas las facturas electrónicas van a tener como un identificador propio el QR, un QR único, por lo tanto, eso va a quedar registrado. Se obligará, y esa es va a generar muchos problemas, en mi opinión, se obligará a informar de la aceptación o rechazo de una factura electrónica o de la aceptación parcial. Eso puede generar muchos conflictos en cuanto a mis relaciones con clientes o proveedores. Pensar una cosa, la emisión de la factura hasta ahora es un acto unilateral. Yo emito la factura, pero el receptor debe justificarme que no está de acuerdo, debe manifestarlo, debe ponerlo en mi conocimiento, etc. En el momento que la factura electrónica entre en vigor, el receptor debe aceptarlo, ¿no? Y eso puede generar muchos conflictos de pago o de relación comercial entre clientes y proveedores. También se deberá informar de si su pago es completo, parcial, etc., ¿no? Por lo tanto, una información adicional que hoy en día en las facturas habituales no figura.
En cuanto a los operadores de esas plataformas tecnológicas de facturación electrónica, deberán garantizar la interoperabilidad entre cada una de las privadas y, lógicamente, de su interconexión con la plataforma pública. Valoración por nuestra parte, por parte de los asesores fiscales. Pues bueno, lógicamente lo vemos como algo negativo desde el punto de vista práctico en las empresas, pero sobre todo desde el punto de vista del control, ¿no? La agencia tributaria va a monitorizar las facturas emitidas en tiempo real, y con lo que pretende, ese es el objetivo de la norma, acabar con el fraude fiscal entre empresas y autónomos. Bueno, es un objetivo deseable socialmente, pero a costa de un esfuerzo enorme por parte de las empresas, ¿no? Que no están en situación de fraude fiscal. Como os decía, el código QR va a ser inmodificable, por lo tanto, cualquier modificación posterior a su factura, a su emisión, requerirá la emisión de una nueva factura. Recomendación, claramente, debéis revisar con tiempo vuestros sistemas y softwares de gestión administrativa y contable para poder incorporar estas nuevas obligaciones fiscales sin grandes problemas. De hecho, el que la propia norma establezca unos periodos de adaptación tan largos como es 1 o 2 años desde la publicación de su desarrollo reglamentario da mucho que pensar sobre la trascendencia y la problemática de este. Y por mi parte, nada más. Yo creo que cualquier duda o cualquier pregunta de esta área o de este tema lo podríamos tratar ahora y nos quedamos. Sí, bueno, está suponiendo que facturas debidamente. Por lo tanto, no debería haber problema ni con el servicio ni con la factura. Aquí os debo recordar que por obligación de la ley de IVA, cuando yo recibo un anticipo, debo emitir la factura. La electrónica eso no lo modifica. Es decir, dependiendo del IVA, va a necesitar la emisión de una factura electrónica parcial en muchos casos. Pero imaginemos que he prestado el servicio, que no he cobrado por anticipado nada y por lo tanto no he emitido ninguna factura previa o, digamos, de depósito para entenderlo, ¿vale? Emito la factura y se me acepta, y no se me acepta por algún motivo que se deberá explicitar, ¿no? Bueno, tenemos un consulto comercial encima de la mesa. Pero es distinto al que podríamos tener ahora, porque si yo mando una factura y mi cliente me contesta con un burofax diciéndome que no está de acuerdo con esa factura, sigo teniendo el mismo problema comercial. Lo único que hace la factura electrónica es dar una información adicional a un tercero, que en este caso es la administración pública, que tiene conocimiento de ese conflicto. Es una vuelta de tuerca más en el control. Sí, la no aceptación de una factura supone el conflicto de intereses entre cliente y proveedor, por lo tanto, bloqueará el cobro. Cobros automáticos no creo que existan. Se- Imagínate que hasta las remesas domiciliadas bancariamente, aunque estén amparadas con el registro SEPA, son de posible devolución. Por lo tanto, lógicamente, el pago de la factura requiere la aceptación del destinatario, ¿no? Con lo cual,
Yo no creo que se plantee un problema adicional. El problema es que nuestras discrepancias entre clientes y proveedores hoy no las conoce la administración y en cambio las va a conocer en el minuto cero. Porque si el cliente no acepta la factura, ellos no lo saben. Por lo tanto, bueno, es una abertura de puertas muy grande ante la administración pública. Otra cosa es cómo la administración pública va a poder gestionar de una manera eficaz toda esa información, montañas de información que le van a llegar. Lógicamente, entiendo que no va a ser un control diario, pero sí es una herramienta muy potente en el momento de las comprobaciones fiscales o de inspección. Vale. Solo una pequeña cosa. Cuando hagáis preguntas aquí en la sala, por favor, para que las personas que están en el Zoom os escuchen, lo hagamos a través del micrófono. Ahora doy la palabra a Monse y luego tenemos alguna pregunta más de los compañeros que están en el Zoom. Gracias. Estamos hablando sobre empresas ¿Son? nacionales, entiendo, con lo cual no esperan todavía colgar todas las empresas internacionales y clientes. Vamos a esperar al desarrollo reglamentario. ¿Vale? De hecho, la factura electrónica está en vigor en otros países de la Unión. Creo que Italia ya está en implementación. Y vamos a ver cómo queda con las empresas internacionales o con las residentes en el extranjero. Pero en realidad deberé emitirlas todas. Vamos a ver con qué sistemas de compatibilidad con otras plataformas extranjeras, etc. En vez de tema también en detallar el tema del pago cobro. Tú cobras a 30 días y vas y indicas que lo has cobrado por este momento. Deberé informar en ese código QR de cuáles son las condiciones de cobro. De cobro pago. Tanto cuando la emita como cuando la reciba. Deberé verificar y dar la conformidad al sistema de cobro. Sí, sí. Se complica. A la que entramos en el detalle, se va complicando el manejo de la información. Si no hay más preguntas aquí en la sala, vamos a proceder a las preguntas online. Nos preguntan si las empresas que estamos en el sí también tenemos la obligación de la factura electrónica. Sí, sí. Ok. Recuerdo que el sí es simplemente el envío online de los registros de IVA. No se envían las facturas. Por tanto, no, digamos que el sí es un sistema derivado de la ley de IVA. Bien, también nos preguntan si las facturas simplificadas deberán tener el mismo tratamiento. Vamos a tener que esperar al desarrollo reglamentario. Lamento que hoy no vaya a poder aclarar muchas más cosas de las facturas electrónicas. En principio, creo que sí, que van a tener que ser generadas en formato electrónico, aunque con requisitos menos exhaustivos. Pero vamos a tener que esperar al desarrollo. Vale, gracias. También nos preguntan si nuestro proveedor o cliente es internacional. Bueno, hemos contestado un poco antes a la misma pregunta. Esperemos al desarrollo reglamentario. En principio, deberá emitirse factura electrónica a todo el cliente, pero la recepción, consecuentemente, será distinta, ya que no estará obligado nuestro cliente a tener un sistema como nuestro cliente nacional. Con los proveedores, lógicamente, no están sujetos a la normativa española y por lo tanto facturarán según su norma. De Bilbao nos preguntan, ¿por cada cobro hay que emitir una factura? ¿Por? ¿Por cada cobro hay que emitir una factura? Sin la más mínima duda. Eso es algo que he repetido una y otra vez y sé que no me hacéis caso nunca, pero
el devengo del IVA en la prestación de los servicios, por lo tanto la obligación de emitir factura se produce en el momento A de la prestación de servicios o B del cobro anticipado del mismo. Por lo tanto, un anticipo requiere, exige la emisión de la factura. Hoy y dentro de 2 años. También pregunta la misma persona que cuando ellos en el País Vasco ya están facturando con factura electrónica, ¿no? Y que cuando ella factura, cuando le entrega la documentación, no lo entiendo muy bien. ¿Tú lo entiendes esto? Electrónica, y yo facturo cuando entrego la documentación, igual, esto no sé, no entiendo. Si no, pedirles por favor Sí, sí, yo creo que por favor que nos aclaren la consulta de la Sí, votación. Sí, si nos puedes aclarar la consulta, María, cuando puedas y la vamos a realizar. Fernando, lo de la factura electrónica en el País Vasco. Sí. ¿Y lo hacen todas las empresas? ¿O la de los 8 millones? ¿Han entrado todas? Yo creo que está en vigor para todas, ¿no? Vale, hay otra pregunta que nos indica Pera, que es: ¿los clientes particulares no podrán las facturas? En este caso, ¿cómo funciona? Insisto, tendremos que esperar al desarrollo reglamentario cuando un destinatario de una factura, lógicamente, sea un particular, no se ve afectado por la norma y por lo tanto no habrá una contrapartida de una plataforma privada receptora, ¿vale? Pero probablemente la autoridad tendremos que informar, tendremos que hacer el envío a la plataforma. Pues a la espera de que nos aclare esta pregunta, no hay más por ahora Pues, online. Vale, perfecto. Has comentado que podremos implementar una solución propia. ¿Hay alguna guía o algún tutorial mágico que o haya que pedir permiso? Vamos a ver, las plataformas privadas deberán ser habilitadas por la administración. Las plataformas privadas de facturación, que podrán entendernos, las empresas de software, agrupadas individualmente o como decidan operar, tendrán que cumplir una serie de requisitos. A partir de ahí, cada empresa decidirá si utiliza una plataforma privada, es decir, un programa de gestión y facturación propio que esté en el mercado, que se haya adaptado a sus características personales, etcétera, o utiliza la plataforma pública. Por lo tanto, yo puedo desarrollar una plataforma. Yo como empresa creo que no voy a ser capaz de desarrollar una plataforma privada de facturación electrónica porque los requisitos van a ser bastante concretos. Pero creo que podrá ser siempre que me habilite la administración. Bueno, esto es una clarificación. Has dicho que empresas que facturen menos de 8 millones tendremos tiempo hasta el 2027. Los 2 años desde la publicación del reglamento que desarrollará. Será el 1 de julio del 20. No lo sabemos. Está pendiente. O sea, el desarrollo del reglamento está pendiente, no está aprobado. Lo que dice la ley es, cuando entre en vigor el reglamento, las de menos de 8 millones tendrán 2 años para adaptarse y las de más de 8 millones, 1. Es lo que podemos prever en 2026-27 en el supuesto de que sea aprobada hoy. O sea, que está encima de la mesa. Vamos a tener que esperar. Lo que sí es cierto es que va a haber un periodo de adaptación bastante largo. Pero no tenemos fecha de la aprobación del reglamento. Por lo tanto, ahí está la ley, suspendida, está en torno. Más preguntas. Pues mira, ahora María nos contesta. Lo que decía es que nosotros, que ya tenemos factura electrónica, facturamos al final. Y tenía la duda de que por cada cobro había que hacer una factura. Pero ya ha confirmado que hay que emitir factura por cada cobro. Sí, así es. Y luego Oriol nos pregunta, pero entonces, ¿qué empieza a funcionar? ¿El 1 de julio?
¿Perdón? Se empieza a funcionar el 1 de julio. No, insisto. La factura electrónica entrará en vigor de manera obligatoria al año o a los 2 años de la aprobación del reglamento. El reglamento está en elaboración hoy, por lo tanto no tenemos fecha, la ley está suspendida. Sí que es cierto que se prevé que se apruebe durante este ejercicio, pero la política es incierta, entonces no podemos dar fecha. Es probable que 26-27 sean 2 fechas aceptables o previsibles, pero podría ser 27-28. Por lo tanto, factura electrónica sin fecha cierta y en julio lo único que entra en vigor es la prohibición de generar software manipulable de facturación. Y por lo tanto las empresas no pueden utilizar o no van a poder utilizar ese tipo de software, pero no que vengan obligadas a emitir facturas electrónicas. Vale, luego tenemos otra consulta que indica que los clientes particulares también hay que hacer facturas por cada entrega en cuenta. Sí. Porque nosotros solemos facturar cuando está todo cobrado al momento de entregar la documentación del viaje. Los sistemas de pago son libres, cada uno establece los suyos. Yo me remito a la ley del IVA y su desarrollo reglamentario en cuanto al devengo del IVA y a la obligación de emitir factura en el momento del cobro anticipado o a la prestación de servicio, aunque cobre después o fraccione el cobro. Si he prestado el servicio, emito factura por la totalidad. Si cobro anticipadamente, emito factura por el cobro anticipado. Muy bien, pues muchas gracias por atender este tema importante, pero entiendo que tampoco muy gustoso de tratar por vuestra parte. Va a ser un problema en los próximos años. Tendremos ocasión de seguir hablando de él con más detalle del que hemos podido hablar hoy. Y cedo la palabra a Eva González, que os hablará de las novedades fiscales para 2025 y hará un repaso de la situación o de las principales características del cierre. Hola, buenos días a todos. Respecto a las novedades fiscales para el próximo ejercicio 2025, tenemos la Ley 7/2024. Es una ley que se aprobó a finales del año pasado, el 20 de diciembre, y es una ley que es conocida por introducir grandes figuras impositivas para las entidades financieras, impuestos vinculados al tabaco, incluso un nuevo tributo, un nuevo gravamen para complementario para grandes grupos internacionales que facturan más de 750 millones de euros. Pero dentro de las medidas que incorpora esta ley, hay un paquete de medidas que sí que afectan de manera directa a las empresas, sobre todo de reducida dimensión, que son aquellas que tienen un volumen de facturación por debajo de los 10 millones de euros. Principalmente en 2 líneas. Una es la modificación de los tipos impositivos que afectan al impuesto sobre sociedades. Hay una disminución del tipo de gravamen, veremos cómo evoluciona en los siguientes ejercicios. Y luego hay una modificación también respecto a la reserva de capitalización. La reserva de capitalización es un incentivo fiscal y a veces no está explotado por las empresas y consiste en una reducción de la base imponible sobre la que se tributa el impuesto siempre que se cumplan ciertas condiciones, ¿no? Y vinculadas sobre todo al incremento de los fondos propios que ahora veremos. Otra de las medidas también que puede afectar, aunque a lo mejor en menor medida, es la aplicación de la compensación de las bases imponibles negativas, es decir, aquellos resultados de pérdidas que las empresas van acumulando y que pueden ir aplicando a medida que van obteniendo beneficios en el impuesto sobre sociedades. Empezamos con la novedad estrella. La novedad estrella y la que sí que puede afectar en gran medida a todos vosotros es la bajada de tipos impositivos en el impuesto sobre sociedades. Recordemos que para el ejercicio 2024, que es el ejercicio que cerramos ahora y cuyo impuesto debemos presentar en el mes de julio, el tipo impositivo general es del 25% para todas las compañías con carácter general
Y es cierto que de carácter peculiar para las microempresas, que son aquellas que tienen un volumen de facturación por debajo del 1.000.000 de euros, hay un tipo de gravamen bonificado al 23%, que se aprobó para el 2023 y que continúa en vigor para 2024. Es importante que tengamos en cuenta cómo se determina lo del volumen de facturación, porque el umbral que determina en qué categoría estoy de empresa no es el volumen de facturación del año en curso. Es decir, si yo 2024 cierro con un importe neto facturación de 1,5 millones, pero en el 2023 mi volumen de negocio fue de 800.000 euros, para 2024 tengo la consideración de micropyme, porque he de coger el volumen de facturación del año anterior. Por tanto, en este caso que hablábamos, pues para 2024 tributaría el 23%. Y del mismo modo al revés, si en 2024 cierro con una facturación de 500.000, pero en el 23 había cerrado con 1,2 millones de euros, para 2024 no tengo la consideración de micropyme, porque en el año inmediato anterior, que fue el 2023, superé el umbral del 1.000.000 de euros, ¿no? Es importante que tengamos siempre como referencia el año anterior para saber en qué puesto ocupo, ¿no? En qué lugar tengo que encuadrarme. Y luego hay un tipo especial bonificado del 15%, que es aplicable para las entidades de nueva creación. Solo es aplicable para el primer año positivo que la empresa nueva tiene beneficios y para el inmediato posterior. Imaginemos que una empresa se crea en el 2023, en 2023 da pérdidas y en 2024 genera beneficios. En 2024 será el primer ejercicio en el que tributará el 15% y en 2025 también. Si en 2025 tiene pérdidas, habrá perdido la tributación del 15%, porque se aplica el primer año de beneficios y el inmediato posterior tenga o no beneficio. Esto en 2024, ¿cómo cambia? ¿Cómo cambian los tipos impositivos para los próximos ejercicios? Pues lo que se aprueba en la Ley 7/2024 es la general que pasa del 25 al 20% para aquellas entidades de reducida dimensión, es decir, aquellas que tienen un importe neto de pieza de negocios inferior a los 10 millones de euros. Las sociedades que estén por encima seguirán tributando al tipo general del 25%. Las que tengan esta capacidad de reducida dimensión tributarán al 20%, no de manera directa en el 25%. Ahora veremos que el cambio es progresivo. La Ley 7/2004 regula cómo vamos a hacer esta transición a este tipo de 20%, ¿no? Y el tipo de las microempresas, que aquí sí que hay una reducción considerable, las de por debajo de 1 millón de euros de facturación, tendrán una tributación del 17% sobre los primeros 50.000 euros de base imponible y el resto tributarán al 20%. Pero como bien os avanzaba, en 2025 exactamente no sean esos tipos. Hay una transición, la disposición transitoria 44ª es la que regula cómo van a evolucionar esos tipos impositivos en los próximos años, ¿no? De hecho, el tipo general que aplicaremos en 2025 para las entidades de reducida dimensión será del 24%. Pasaremos del 25 al 24. En el 2026 será el 23. En 2027 el 22 y así hasta llegar al 2029 que realmente alcanzaremos el tipo impositivo del 20%. Y con las microempresas también sigue una evolución similar. La transición del 23% actual hasta el 17-20 que tendremos al final del periodo sigue esta evolución. En el 2025 pues tributaremos al 21% sobre los primeros 50.000 de beneficio y el 22% por el resto y así, tal y como podéis ver en la tabla que tenéis aquí. La reserva de capitalización. Esta es una medida, es un incentivo fiscal importante que existe en la norma desde hace tiempo, que consiste en una reducción de la base imponible sobre la que se tributan el impuesto sobre sociedades, vinculada al incremento de los fondos propios que tenga la sociedad. Es decir, cuando una sociedad decide, con el resultado positivo de un año, no repartir dividendos a los socios, sino incrementar los fondos propios vía reservas, tiene un tratamiento beneficioso, que es una reducción en la base imponible del impuesto consistente en un porcentaje aplicable sobre ese incremento de los fondos propios. El porcentaje que se aplicaba hasta el año 2023 era de un 10%, o sea, el importe de ese resultado positivo que la sociedad decidía no repartir, sino incrementar fondos propios. Sobre ese importe tenía un 10% de reducción de la base imponible. Ese porcentaje se ha incrementado para 2024 al 15% y se ha vuelto a incrementar para 2025 y siguientes al 20%.
viene condicionado a que ese incremento de los fondos propios se mantengan en la compañía durante el periodo que se indica en el cuadro en función del año en el que se ha originado, ¿no? Ese incremento de los fondos propios, si se ha originado en el 2023 o anteriores, se debe mantener 5 años. Para 2024 y siguientes se debe mantener 3 años. Una vez vencido ese plazo de mantenimiento, es de libre disposición para la compañía y entonces ya se puede distribuir a los socios como se convenga. La aplicación de esta reducción tiene un límite adicional que para 2023 y 2024 es un 10% de la base imponible positiva del año y que para los 2025 y siguientes se incrementa al 20% con carácter general o al 25% para las microempresas con menos de 1 millón de facturación. Es una ventaja fiscal que la gente muchas veces no la aplica en el impuesto sobre sociedades. Y vamos a tener en cuenta que es un ahorro que tiene su consolidación fiscal cuando transcurre el plazo de mantenimiento. De hecho, si en ese plazo, en esos 5 o 3 años, la sociedad, por ejemplo, tiene pérdidas y entonces se ve obligada a no poder mantener ese incremento, esas pérdidas no se contemplan como que no cumples el requisito. El requisito es porque hay una distribución de dividendos o hay otros mecanismos que hacen que realmente disminuyan los fondos propios. De las pérdidas generadas propias de la compañía no sería un motivo de incumplimiento. Además, para 2025 todavía se fomenta un poco más y lo que se hace es que aquellas entidades que además tienen incrementos en las plantillas medias de los trabajadores pueden aplicar todavía una mayor reducción de la base imponible derivada de ese incremento de los fondos propios. De hecho, aquí vemos la tabla con carácter general a partir del 25, el 20% de ese incremento de los fondos propios, de ese resultado positivo que no se distribuye, es el que puedo destinar a la reducción de la base imponible, pero si además tengo un incremento de la plantilla media en ese ejercicio entre el 2 y el 5%, puedo ampliar ese porcentaje al 23%. Cuando el incremento de la plantilla media es superior al 5, pero inferior al 10 a un 26,5%, cuando mi incremento de la plantilla media es superior al 10%, puedo destinar el 30% del incremento de los fondos propios a una reducción de la base imponible. Como bien mencionamos aquí, es un tema más formal, es necesario que cuando dotamos esta reserva aparezca de manera separada en el balance, sobre todo que sea indisponible durante el plazo indicado, y aquí tendremos a un juego diferentes plazos, 5 años o 3 años en función de cuándo se haya generado el incremento y mantenerlo en el balance sin ninguna industria. Otro de los puntos que se aprueba con la Ley 7/2024 es en relación a la compensación de bases imponibles negativas y su limitación en la aplicación. Esta es una norma que ya estaba en vigor en el 2016, pero que fue derogada por una sentencia del Tribunal Constitucional de enero del 24 y que ahora con esta ley se ha vuelto a poner encima de la mesa. No es aplicable con carácter general a la gran mayoría de contribuyentes, pero sí que afectará cuando tengamos bases imponibles negativas superiores al 1 millón de euros pendientes de aplicar, que queramos aplicar en algún ejercicio concreto, o que tengamos una cifra de negocio superior a los 20 millones de euros. Porque en esos casos, si tengo bases imponibles negativas, es decir, pérdidas de años anteriores que todavía no he podido aplicar, tengo cierta limitación a la hora de aplicarlas a la hora de liquidar el impuesto sobre sociedades. Aquellas entidades que tengan más de 20 millones de euros de facturación, pues tendrán limitada la aplicación de esas pérdidas, esas bases imponibles negativas, al 50% de su base imponible. Los que tengan más de 20 millones de facturación y menos de 60 al 25%, pero siempre tenemos que incidir en que no hay limitación hasta el 1 millón de euros de facturación. Como novedades que os afecte de manera directa, si tenéis alguna duda. Vale, nos preguntaban para Javier si teníamos algún ejemplo de software no manipulables para sustituir el Excel y el Word. No os puedo recomendar ninguno. Creo que todos los sistemas de gestión y facturación que estáis utilizando habitualmente contemplarán esa adaptación al impacto. Por lo tanto, no creo que deban haber muchos problemas. Quien no esté utilizando sistemas de gestión y facturación adaptados, que utilice
software Word o Excel, pues deberá sin duda contratar uno nuevo. Cualquier software creo que será lo suficientemente fiable y nos podría recomendar. Muy bien, pues si no hay más preguntas, una vez más gracias por vuestra atención y espero veros pronto. Un saludo, adiós.